Conocidos los resultados de los exámenes, mis compañeros dejaron escapar un suspiro colectivo de alivio al confirmar que nadie estaba en peligro de expulsión. Hubo algunos que estuvieron peligrosamente cerca de la nota mínima aprobatoria, pero, afortunadamente para ellos, lograron superarla por unos cuantos puntos. Claro que la calma no duró demasiado. Varios estudiantes se encargaron de recordar que, aunque esta vez nadie había reprobado, confiarse sería el peor error posible. Dejarse llevar por la emoción del momento y descuidar el estudio solo conduciría a problemas mayores más adelante. Como recomendación, Sakagami-sensei propuso una forma concreta de evitar ese descenso académico: reforzar a los estudiantes con calificaciones más bajas mediante el apoyo de quienes habían obtenido los mejores resultados. En teoría, era una buena idea. Sin embargo, varios de mis compañeros no parecían muy convencidos al oírla. La razón era evidente. La mayoría de los alumnos con notas más bajas pertenecían al grupo de Rayen, y pocos creían que ellos aceptarían participar en una dinámica de estudio de ese tipo. Contra toda expectativa, fue el propio Rayen quien tomó la palabra primero, afirmando que haría su parte para que su grupo mejorara académicamente. Sus palabras provocaron un murmullo inmediato en el aula. Entonces, frente a todos, me pidió que los acompañara durante las sesiones de estudio que tendrían en la biblioteca. Varias miradas se dirigieron hacia mí. No esperaban que Rayen hiciera esa propuesta, y mucho menos que yo la aceptara sin objeciones. Sin embargo, aquella decisión no fue improvisada. Rayen y yo ya habíamos hablado antes, dejando de lado nuestras diferencias en favor del futuro de la clase. Por eso, no vi razón alguna para rechazar su propuesta. Simplemente asentí y acepté. En ese momento, me pidió frente a todos que yo los acompañara durante las sesiones de estudio que tendrían en la biblioteca. No había razón alguna para rechazar su propuesta, así que acepté. Aproveché el momento para animar también al resto de la clase. Les dije que podía ser una buena oportunidad para identificar, como grupo, en qué áreas cada uno tenía ventajas y en cuáles necesitaba apoyo. Al principio, casi nadie parecía dispuesto a aceptar la idea. Fue gracias a las palabras tranquilas de Iyori que, poco a poco, mis compañeros comenzaron a animarse. De ese modo, acordamos reunirnos como clase una vez a la semana para revisar nuestro progreso académico. Los estudiantes con mejores calificaciones prepararían pequeños exámenes de práctica para poner a prueba los conocimientos y detectar debilidades antes de que se convirtieran en problemas reales. Por su parte, Rayen añadió otro punto que consideraba fundamental. Quería saber qué otros aspectos, más allá de lo académico, destacaban entre nuestros compañeros. Según él, aunque el rendimiento escolar era crucial, no era lo único necesario para superar a las demás clases. Fuerza física, agilidad, deportes, capacidad de análisis, deducción, tarde o temprano, esas habilidades también entrarían en juego. Rayen quería conocer qué ventajas tenía nuestra clase en comparación con las otras de primer año. Al notar que yo compartía ese punto de vista, cada uno de mis compañeros fue exponiendo, uno por uno, sus talentos y capacidades fuera del ámbito académico. Así, las horas pasaron casi sin darnos cuenta, entre opiniones, planes a futuro y discusiones sobre qué estrategias podríamos usar como clase, posibles alianzas, enfoques a largo plazo y, sobre todo, quién debería encargarse de dirigir cada plan con el objetivo de ascender hasta la clase A. Sabiendo que ese sería el tema central del día, aclaré algo importante. Había llegado a un acuerdo mutuo con Rayen, ambos propondríamos ideas y estrategias para liderar a la clase, pero si alguno no estaba de acuerdo con el plan del otro, la decisión final quedaría en manos de toda la clase. Tras dejar claros esos puntos, las horas avanzaron hasta el final de las clases. Me despedí de mis compañeros y salí del aula. Días atrás, mientras estaba atento a lo que hacía mi hermano Goten, recibí un mensaje de Iyori. Me pidió que, una vez anunciados los resultados de los exámenes, habláramos a solas. No entendía muy bien el motivo, pero no tenía razones para rechazarlo. Así que quedamos en encontrarnos en este parque. Tomé asiento en una de las bancas y decidí esperar allí hasta que llegara. Ahora que lo pensaba, habían pasado varios días desde la última vez que hablé con ella con calma. Nos saludábamos cada vez que coincidíamos, pero ya no charlábamos como al principio. Si cuál fuera el tema que quisiera tratar hoy, tenía claro algo: le pediría disculpas por haberla dejado de lado durante estas últimas semanas. A los pocos segundos, escuché unos pasos acercarse.
Al girarme, vi que se trataba de Iyori. Songkun, como siempre llegando temprano. Bueno, no tenía más asuntos pendientes hoy, así que vine directamente después de salir del salón. Con una pequeña sonrisa, tomó asiento a mi lado. A pesar de que había sido ella quien me pidió hablar, una vez sentada permaneció en silencio durante un largo rato. Esto. ¿Iyori, sucede algo? No, no es nada. Solo estaba recordando cuando fue la última vez que tuvimos la oportunidad de hablar así. Entendía a qué se refería, pero no esperaba ese tono tan melancólico en sus palabras. Al observarla con más atención, noté que su habitual expresión alegre y amable se veía apagada, casi triste. Era un contraste evidente con la actitud que tenía durante los primeros días. Algo había cambiado, y yo ni siquiera me había dado cuenta. Bueno, con todo lo de los exámenes, todos hemos estado bastante ocupados, pero al final, creo que todo salió bien para la clase. Tienes razón. Verlos felices al saber que nadie reprobó fue agradable. Además, todos colaboraron como un verdadero equipo pensando en el futuro. Sí. Con el apoyo de Ryan, estoy seguro de que podremos lograr grandes cosas. Eso sí que me sorprendió. Ver a Ryan-kun cooperar con todos, realmente parecía un líder distinto. Supongo que ese cambio tuvo que ver contigo, Songkun. No fue nada especial. Solo coincidimos en varios puntos sobre lo que necesitaba la clase. Mi reacción pareció divertirla, porque soltó una leve risa. Esa expresión tuya es bastante tierna. Pareces un niño pequeño. En serio. ¿Así me ven los demás? No es algo malo. Es parte de tu forma de ser. Si tú lo dices, entonces te creeré. Después de eso, el silencio volvió a instalarse entre nosotros. No era incómodo, pero sí distinto. A diferencia de otras veces, había una tensión extraña, como si ambos supiéramos que aún quedaba algo importante por decir. Tal vez te preguntes por qué te pedí hablar a solas, Songkun. Ah, sí. La verdad, me preocupé un poco cuando leí tu mensaje. Tranquilo, no es nada malo. Solo quería un lugar donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Ese tono melancólico regresó. Me mantuve en silencio por el momento, esperando que ella continuara hablando. Estas últimas semanas, me he sentido un poco mal. Parecía que nos habíamos distanciado. Apenas nos saludábamos en clase, y poco a poco, sentí que nos volvíamos casi desconocidos. Quedé atónito al escuchar esas palabras, nunca me imaginé que nuestras interacciones hayan llegado a ese punto. No es que te culpe. Tenías asuntos importantes, los exámenes, la situación de la clase, incluso lo de Ryan-kun. Entiendo que no eran problemas fáciles, pero aún así, no pude evitar sentir que me habías dejado de lado. Iyori, yo, no quería que te sintieras así. Lo sé. Tal vez estoy siendo egoísta. Quizás solo soy una mala amiga por pensar de esta manera. Al notar cómo su voz empezaba a quebrarse, apoyé suavemente mi mano sobre su hombro. No digas eso. Jamás pensaría algo así de ti. Tú nunca actuarías con mala intención. Esperé unos segundos a que se calmara antes de continuar. Si te sentiste así, fue por mi culpa. Aunque no lo hiciera a propósito, mis acciones te llevaron a pensar de ese modo. Eres la primera amiga que hice aquí, y aún así, dejé que todo lo demás se interpusiera entre nosotros. No, no es solo tu culpa. Mis propias inseguridades también influyeron. Pensé que podía ser una carga, que no podría ayudarte en nada, y eso solo empeoró las cosas. Por favor, no pienses así de ti, Iyori. Tú no tienes la culpa de nada. Fui yo quien cometió el error al no explicarte las cosas desde el principio. Pensé que, si no te decía nada, podría protegerte de cualquier problema, pero estaba equivocado. Solté un pesado suspiro antes de seguir hablando. Recién ahora me doy cuenta de que mis decisiones, incluso cuando no son malintencionadas, siempre terminan afectando a las personas más cercanas a mí. Creí ingenuamente que cargar con todo solo era la mejor opción, pero ignoré algo importante, que ese aparente distanciamiento podía generar malentendidos, especialmente en quienes no sabían lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Hice una breve pausa mientras miraba distraídamente a la nada. Nunca me tomé el tiempo de explicarte lo que pasaba. Aunque muchas de esas cosas no podía compartirlas tan fácilmente, lo cierto es que te dejé en una incertidumbre innecesaria, y lo único que viste de mi parte fue un alejamiento sin razón aparente. No me atreví a ver directamente a Iyori, solo bajé la mirada. No he sido un buen amigo estos días, ¿verdad? No pienses eso, Songkun. A pesar de todo lo que dije,
Sé que nunca hiciste nada con la intención de lastimarme. Solo, me sentí un poco triste al ver cómo, poco a poco, dejábamos de hablar como antes. Aún así, si hubiera sido honesto desde el principio, nada de esto habría pasado. Por eso quería hablar contigo hoy. Solo para aclararlo todo. No quiero que pienses que hiciste algo mal. Sonreí levemente. Incluso en ese momento, Iyori seguía preocupándose más por mí que por ella misma. Creo que ya puedo explicarte por qué estuve tan ocupado estas semanas. ¿A qué te refieres? Puede sorprenderte, pero el asunto con Ryan fue de lo menos importante. De hecho, lo resolvimos un día antes del examen. ¿En serio? Eso sí que no lo esperaba. Si quieres saber qué fue lo que realmente me mantuvo ocupado, tendrás que acompañarme a los dormitorios. Digamos que está escondido en mi habitación. ¿En los dormitorios? No me digas que te has hecho con una mascota, y es por eso que has estado más ocupado de lo normal. Jeje, no es eso. Es algo bastante más complicado. A pesar de sus dudas, aceptó sin oponerse. Mientras caminábamos hacia el edificio, saqué mi celular y le escribí a Sakura Airi. Si iba a contarle a Iyori gran parte de lo ocurrido, necesitaba primero su aprobación. No tardamos mucho en llegar al edificio de los dormitorios. Durante el camino, Iyori intentó adivinar qué era aquello que supuestamente escondía. Primero mencionó la idea de una mascota, luego, algún aparato extraño que hubiera comprado, una travesura que terminó mal, o tal vez simplemente estaba intentando bromear para aliviar el ambiente. Me apresuré a aclararle que no era nada de eso y le pedí que, cuando llegáramos, no se exaltara demasiado. Si alguien más, aparte de nosotros, llegaba a enterarse de esto, podríamos meternos en serios problemas. Al llegar frente a la puerta de mi habitación, le hice una seña para que esperara. Entré primero. Goten estaba sentado en mi cama, leyendo unas historietas que había comprado días atrás. Gohan, por fin volviste. He estado aburrido todo el día. ¿Podemos jugar algo? Claro, pero espera un momento, Goten. Hay alguien que quiero presentarte. Mi hermano asintió con alegría mientras volvía a sentarse en la cama. Regresé a la puerta y le indiqué a Iyori que pasara. En cuanto entró y vio que no estaba solo, su expresión cambió de inmediato. La sorpresa era evidente. Son-kun. Tal vez me equivoque, pero, ¿él es un familiar tuyo? Sí, es mi hermano menor, Goten. Hola. Eres una amiga de mi hermano, ¿verdad? Ah, sí. Soy Iyori Sina. Como dices, soy una buena amiga de tu hermano. Jeje, es bueno saber que mi hermano Gohan tiene buenas amigas en la escuela. El ambiente se volvió más relajado, así que aproveché para buscar algunas bebidas. Por suerte, aún tenía algunas guardadas en el refrigerador. No suelo ver a muchas amigas de mi hermano. ¿Otras amigas? Mientras le entregaba una bebida, intenté responderle de la forma más sencilla posible. Hubo varias complicaciones cuando Goten vino a la escuela. Por eso he sido bastante cuidadoso con que no muchas personas sepan que está aquí. Espera, ahora que lo mencionas, ¿cómo fue posible que tu hermano ingresara a la escuela? Eso es un poco difícil de explicar. Digamos que, si algún encargado o personal administrativo se enterara, es muy probable que me metiera en un problema serio. Incluso podrían expulsarme. Al principio pensé en revelarle también lo que éramos realmente y las capacidades extraordinarias que teníamos, pero por ahora ese secreto no lo confiaré a nadie más. El caso de Kushida aún me intriga en ciertos momentos, sin embargo, hasta ahora no ha mostrado señales de querer contarle a otros lo que le enseñé aquella vez en el mirador de la escuela. Su personalidad es extraña, aunque en este punto me parece más un berrinche típico de cualquier persona a quien alguien le cae mal. También está el hecho de que intentó amenazarme aquella noche, una acción que consideré bastante decorosa de mi parte. Lo que ella no sabía es que la ropa no es un buen lugar para que una huella digital perdure demasiado. Supongo que, como mucho, la marca que me obligó a dejar en su uniforme ya habrá desaparecido antes de llegar a julio. Por supuesto, no pienso informarle de esto, dejaré que siga creyendo que cuenta con ese resguardo. Si en algún momento llegara a considerarla alguien de confianza y una buena amiga, entonces le aclararía la verdad sobre aquella huella digital. Entiendo. Debió ser difícil mantener algo así en secreto. Ni te imaginas. Hubo ocasiones en las que casi lo descubren, pero por suerte no pasó a mayores. ¿A mayores? ¿Entonces alguien ya lo sabe?
Sí. De hecho, es alguien a quien ayudé hace poco. Antes de que pudiera preguntar más, escuchamos que alguien tocaba la puerta. Le hice una seña a Goten para que abriera. Al hacerlo, se encontró con Sakura Airi. Señorita Sakura. No esperaba verla de nuevo. Hola, pequeño Goten. Me alegra verte otra vez. Y Yori parecía aún más sorprendida al ver a otra estudiante, especialmente al notar que no pertenecía a nuestra clase. Tú debes ser Iyori Shiina, ¿verdad? Soy Sakura Airi, de la clase D. Un gusto, Sakura. No esperaba conocer a más amigos de Songkun, pero parece que ya conocías a Goten, así que sabes quién es. Así es. Conocí a Goten unos días antes de los parciales. Luego conocí a Gohan, lo demás es un poco complicado de explicar. Verlas conversar de forma tan natural me tranquilizó. Y Yori siempre era amable con los demás, y Sakura, aunque todavía tenía dificultades para socializar, poco a poco estaba superándolas. Gracias por venir, Sakura. Ya te lo pregunté por mensaje, pero quiero confirmarlo una vez más. ¿Estás de acuerdo en contar a Iyori lo que ocurrió? Aunque ya me había dado su permiso, quería asegurarme de que se sintiera cómoda. Después de todo, esa historia le pertenecía. No hay problema, Songkun. Si vas a presentarle a Goten, debe ser alguien muy importante para ti. Con su consentimiento, le di paso para que comenzara a relatar lo sucedido. Omitimos ciertos detalles para que Goten no entendiera del todo de qué hablábamos, pero lo suficiente para que Iyori comprendiera la situación. A medida que Sakura continuaba explicando lo sucedido, la expresión de Iyori fue cambiando lentamente, de sorpresa, a preocupación y finalmente a un ligero temor. Hubo momentos en los que la voz de Sakura parecía quebrarse, pero siempre lograba recomponerse para seguir hablando. Cuando terminó su relato, Iyori permaneció un largo rato con la mirada fija en el suelo. Sakura se mostró visiblemente preocupada al verla así. Goten, ajeno a todo, se había quedado dormido sobre la cama. Al parecer, toda esa conversación le resultó demasiado aburrida. Intenté acercarme a Iyori para preguntarle si se encontraba bien, pero antes de que pudiera decir algo, noté como algunas lágrimas caían silenciosamente al suelo. Sakura también se dio cuenta y se alteró un poco cuando Iyori habló, con un tono apagado y triste. He sido una completa tonta. Me enfoqué en cosas insignificantes, ignorando que había personas enfrentando problemas reales. Quería ocupar parte de tu tiempo, cuando estabas ayudando a alguien que de verdad lo necesitaba. Soy muy egoísta. En cuanto terminó de hablar, me acerqué rápidamente para tranquilizarla. No esperaba una reacción tan fuerte. Pasaron varios segundos antes de que lograra recomponerse. Sakura fue a la cocina y regresó con un pañuelo para que se limpiara el rostro. Iyori agradeció el gesto con un leve asentimiento. Ambos le dimos espacio hasta que terminó de calmarse. No pasó mucho tiempo antes de que limpiara cualquier rastro de lágrimas. Perdón por reaccionar así de repente. Es solo que, comparado con lo que pasó Sakura-san, lo mío parece un simple berrinche. No pienses eso, Iyori-san. Si decidí contarte todo esto, fue para que no creyeras que Songkun te había apartado por voluntad propia. Además, en cierto modo, poder hablar de lo que me ocurrió también me ayuda mucho a mí. Iyori no comprendió del todo a qué se refería, pero yo sí. Sakura estaba diciendo que enfrentar su problema, compartirlo, era parte de superarlo. Fue gracias a Songkun que pude superar algo que me atormentó durante muchos días. Él me dio la fuerza para dar el primer paso y buscar una solución. No fue fácil pedir ayuda, pero ahora puedo disfrutar de esta vida académica. Iyori pareció tranquilizarse al escucharla. Sonreí internamente al ver cuánto había cambiado Sakura. Por lo que conozco de Songkun, sé que eres una amiga muy importante para él. Por cómo se preocupa por los demás, por los riesgos que asume para ayudar, estoy segura de que, si tú también estuvieras en problemas, él iría a ayudarte sin dudarlo. Porque eres una de sus amigas más apreciadas, Iyori-san. Sus palabras estaban llenas de una seguridad que jamás habría imaginado en Sakura. Me quedé en silencio, permitiendo que ambas expresaran libremente sus emociones. Pasaron varios minutos en los que Sakura y Iyori conversaron sobre distintas cosas, experiencias pasadas, gustos personales, aficiones. Sakura incluso habló de su pasado como idol, mientras que Iyori explicó con entusiasmo su amor por los libros y su vasto conocimiento. A veces me unía a la conversación cuando me pedían opinión. Desde fuera, cualquiera pensaría que éramos tres amigos reencontrándose tras mucho tiempo. Al verlas reír, noté lo bien que congeniaban,
La dulzura ingenua de Sakura y la calidez tranquila de Iyori se complementaban de forma natural. No me sentía desplazado. Al contrario, estaba feliz. Haberlas reunido y aclarado los malentendidos había sido suficiente para que ambas superaran sus temores. Verlas así me llenaba de una profunda satisfacción. Oh, ya se está haciendo tarde. Pronto anochecerá. Sakura nos comentó a ambos mientras miraba su celular. Tras intercambiar contactos y prometer reunirse otro día para compartir un postre en la cafetería, se levantaron. No deberíamos quedarnos más tiempo aquí. Tienes razón. No quiero que se metan en problemas. Las acompañé hasta la puerta y me despedí, prometiendo que la próxima vez prepararía algo para ellas. Antes de que se vayan, tengo que decirles algo. Puse algo de seriedad en mis palabras, haciéndome tener la total atención de ambas. Mañana será el día en que mi hermano Goten regresará a casa. Les hice una señal para que guardaran silencio. Se sonrojaron y se disculparon de inmediato. Mañana, durante el almuerzo, quiero hacerle una pequeña despedida. Suena bien, pero ¿cómo planeas sacarlo sin que nadie se dé cuenta? La entrada siempre está vigilada. Las 24 horas. No se preocupen. Tengo un contacto fuera de la escuela que me ayudará. Mañana será el momento perfecto. En parte, todo esto era una pequeña mentira mezclada con algo de verdad. Hace unos días recibí una llamada directa en mi celular de parte de Trunks, lo cual me sorprendió enormemente. Los móviles no están diseñados para comunicarse con el exterior. La única vía oficial para hablar con nuestras familias es mediante los dispositivos que la escuela nos proporciona. Según sus palabras, había hackeado la señal de toda la institución para que pudiera recibir esa única llamada. Me explicó que, si alguien se enfocaba estrictamente en mi conexión a la red, notaría que estaba completamente desconectado. Sin embargo, había creado un señuelo para que los demás vieran mi móvil como si estuviera sin batería. No comprendí del todo los detalles técnicos, pero sí entendí lo esencial. Mañana abriría una brecha en la red de la escuela, y durante unos breves minutos cualquier movimiento por el aire sería indetectable. Después del encuentro con Kusida aquella noche, estuve enseñándole a Goten a volar. Ya fuera por su talento innato o por la sangre Saiyajin que poseíamos, aprendió con rapidez y pronto dominó la velocidad en los cielos. Así que la forma en que mi hermano saldría de aquí sería volando, directamente desde la azotea de este edificio. Aunque me gustaría saber cómo planeas hacerlo, creo que no puedes explicarlo con total libertad, ¿verdad? Sí, en cierto modo, es un secreto. No es nada malo, ni peligroso, simplemente es algo muy personal. Mi respuesta, algo vacilante, no pareció convencerlas del todo. Sakura ladeó ligeramente la cabeza, y Iyori me observó con una expresión pensativa. Aún así, tras intercambiar una breve mirada, ambas negaron al mismo tiempo. Descuida, Son-kun. No es necesario que nos expliques más. Confiamos en ti. Ya llegará el momento en el que podamos hablar sin reservas, sin secretos de por medio. Esas palabras me tomaron por sorpresa. No hubo reproches ni presión, solo una aceptación sincera. Sentí un ligero peso desprenderse de mi pecho. Gracias, de verdad, gracias por entender. Con esas últimas palabras, nos despedimos. Cada una regresó a su respectiva habitación, perdiéndose por los pasillos del dormitorio. Al cerrar la puerta tras ellas, el silencio volvió a envolver la habitación. Solté un suspiro largo y profundo. Recién entonces me di cuenta de lo agotado que estaba. Había sido un día intenso, cargado de emociones, decisiones y revelaciones que no esperaba afrontar de golpe. Miré de reojo a Goten, que seguía dormido en la cama, ajeno a todo lo que había ocurrido. Una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. Después de todo esto, una buena cena no sonaba nada mal. Estaba seguro de que se despertaría apenas percibiera el olor de la comida. Siempre había sido así. Mientras me dirigía a la cocina, no pude evitar pensar que, por una vez, todo había salido bien. Los malentendidos se aclararon, las heridas comenzaron a sanar, y el mañana, aunque incierto, ya no parecía tan pesado como antes. Solo pude agradecer, en silencio, que este día hubiera terminado de la mejor manera posible.